yo preparé una partecita de un poema de Andrés Eloy Blanco, que voy a leerlo antes de comenzar y que eso de alguna manera marque nuestro live de hoy, nuestra participación de hoy. El poema, que no lo voy a leer completo, solo voy a leer nuevamente un extracto. Para quienes nos están escuchando, el poema se llama Coloquio bajo el laurel. El poeta es Andrés Eloy Blanco. El poema dice así, o la parte del poema. Viviendo estás los últimos años más sucios de la historia, pero si sobrevives, será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante, de la justicia erguida, donde la voz alcance la libertad del sueño. Wow. Con esa partecita, sí, me parece fenomenal. Casualmente escuché por primera vez eso en voz de Laureano Márquez, que hacía una intervención casualmente hablando a venezolanos, y él quiso que entendiéramos que cada persona, cada venezolano en su momento, también pasó por momentos difíciles y Venezuela también pasó por momentos difíciles y que eh, en algún momento Venezuela alcanzaba la libertad. Y bueno, en momentos llegaba y en momentos no la robaba. Pero bueno, vamos a comenzar. Chicos, por favor, a medida que vayamos hablando, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta o duda que quieran hacerle a Violi y que quieran que nosotros se la comentemos por acá, por favor la dejan allí en el chat y nosotros en breves pausas las revisamos. Marioli, cuéntanos de ti. ¿Quién es esa guerrera que tenemos aquí al frente? Que además su apellido es Guerrero, ¿no? Yo quise tomar Ujú. la oportunidad. Bueno, Bueno, Carlito, muchas gracias por invitarme a este primer episodio de Reinventados, cual un nombre muy apropiado realmente que le diste a este espacio. Me encantó muchísimo porque creo que eso es lo que hemos hecho todos en algún momento, reinventarnos, salir para reinventarnos. El en vivo de hoy precisamente se llama, porque vamos a hablar un poquito de eso y les voy a, y por allí entonces voy a comenzar hablando sobre mí. Es cuando emigrar era cosa de cobardes, ¿no? Y ahora se ha vuelto prácticamente una necesidad y para muchos incluso una obligación. Bueno amigos, mi nombre es Marioli, Marioli Guerrero. Soy una venezolana de 28 años de edad que en este momento se encuentra en la ciudad de Recife, en el nordeste de Brasil. Soy tachirense, soy nacida en un pueblito que se llama Pregonero, un pueblito con una fama bien particular, de personas muy guerreras y muy valientes y eso, cosa que me llena así como de mucho orgullo porque además acompaña un poco lo que ha sido mi espíritu desde muy pequeña, involucrada en cuestiones políticas y de derechos humanos y de siempre tratar de hacer cosas buenas. Bueno, básicamente pues esa soy yo, una venezolana que al igual que muchos tuvo que emigrar y ahorita se encuentra radicada aquí en Brasil. perfecto. Ya ahorita por allí te comenta, vivan los gochos. Realmente, revisa, cuando uno yo leía un poquito en la parte del liceo, en las lecturas, el grandes personajes de la historia venezolana eran gochos, ¿no? Los principales luchadores, y cuando Bolívar necesitó, bueno, tuvo que ir allí a la región del país de los llaneros, ¿no? Los gochos, para sumarlos y que formaran parte de la lucha independentista. Entonces, a Mariolis le precede una historia de lucha, de Ujú. guerra. Bueno, Marioli, coméntanos un poco a qué te dedicas actualmente y en dónde vives en Brasil. No, ya lo comentaste. Coméntanos mejor a qué te dedicas. Bien, actualmente yo soy profesora de español, cosa que llegó a mi vida así como fue algo que yo no pedí, que yo no imaginé y que cuando yo estaba programando mi salida de Venezuela, yo recuerdo que yo me senté con mi esposo y así nosotros como que bien organizados, a mí me gusta ser muy organizada, recuerdo que hice una lista como de 10 cosas que yo podía salir y hacer en Brasil. Y recuerdo que yo puse que queríamos vender frappés, queríamos vender perros calientes. Yo, tequeños, nunca había hecho tequeños y mi esposo me hizo
intentar hacer tequeños, cosa que hace mi mamá actualmente también. Recuerdo que hasta dentro de las ideas se me ocurrió trabajar como profesora de Zumba, de bailoterapia, porque me gusta bailar. Yo nunca he dirigido un baile, me gusta mucho bailar. Y entonces yo recuerdo que una de las últimas cosas que yo compré antes de venir para acá fue una muda de ropa para hacer deporte, porque yo venía a visitar los gimnasios para mostrarles nuestra bailoterapia. Y obviamente que el plan era trabajar con turismo. Yo soy licenciada en turismo y soy guía de turismo de profesión desde que tenía 11 años. Entonces ya tenía como una trayectoria importante en turismo cuando me vine. Y recuerdo que mi esposo y yo, cuando hablábamos un poquito sobre qué vamos a salir a hacer afuera, teníamos como mucha fe en mi currículo, porque era un muy buen currículo. Yo acababa de graduarme de licenciada. Bueno, de hecho, yo no me gradué, mi título todavía está allá, yo tengo que volver para mi grado en algún momento, solamente defendí mi tesis y todo eso. Y le pusimos mucha fe a mi currículo, porque cuando nos pusimos a investigar sobre Recife, resulta que decía que Recife era la Venecia de Brasil. Y yo, wow, qué reto tan increíble. Y todo el tema del turismo nordestino y todo eso, que yo no sabía realmente de la existencia de Recife ni nada. Y cuando llego acá, mira, ahí aplica un dicho que dice mi papá: una cosa es lo que piensa el burro y otra quien lo arrea. O sea, tú vas con un plan, pero tú tienes que aprender a ser muy flexible a tus planes, porque tú no sabes si realmente va a resultar así. Y nada que ver. Llegamos primero intentando vender tequeños. Los brasileños no conocen los tequeños, ni siquiera sabían cómo comerlos, ni el nombre, ni nada. Fue muy gracioso realmente. Y Echarle entonces, guasacaca. sí, recuerdo que nosotros fritamos algunos tequeños y nos fuimos a venderlos a la orla de Guaviayen, aquí en Recife, y hay como unos kiosquitos. Entonces íbamos con una tacita de tequeños ya fríos y estábamos ofreciéndolos para poderlos vender en esas tienditas, en esos kioscos, y una persona lo abrió por la mitad. Y entonces nosotros andábamos con un amigo venezolano, que también les voy a contar un poquito sobre él más adelante. Y entonces éramos 4 personas tratando de hacer una venta. Y entonces llega mi amigo venezolano, que ya es un señor, y le dice: no, chico, eso no se come así. Y entonces fue para morir de risa, porque nosotros así como que quemamos ese cliente potencial. Y como que en ese momento nos dimos cuenta: no, nosotros no vamos a poder vivir de esto lamentablemente ahora. Tratar de introducir algo a un mercado así, en el que tú ni siquiera sabes cómo presentarlo, cómo hablar, es muy difícil. Entonces desistimos de esa idea. Y mi amiga venezolana, nosotros llegamos a vivir con unos amigos venezolanos, unos señores ya. Ella estaba comenzando el tema de ser profesora de español. Y Una ella, pregunta, Marioli, ajá, disculpa que te interrumpa. ¿Qué año era cuando cuando cuentas esa anécdota del pequeño? ¿Qué año era para eso colocar a la fue gente en contexto? finales del 2016. Nosotros Ok, emigramos aquí a Brasil, llegamos a Brasil como el 24, 25 de septiembre del 2016. Inmediatamente, o sea, al otro día comenzamos a hacer todo nuestro trámite de documentos mínimos para permanecer aquí. Y inmediatamente nos activamos. O sea, nosotros veníamos como con los días muy contados. ¿A qué me refiero con eso? Veníamos con un dinero muy específico, que nos daba como oxígeno como para vivir por 2, 3 meses. Y si no conseguíamos algo para hacer en aquel momento, entonces íbamos a tener que regresarnos, o nos íbamos a poner en una situación más crítica de la que ya estábamos en ese momento. Entonces, por eso, cuando llegamos, inmediatamente tratamos de poner acción en todas las cosas que se nos ocurrieron cuando veníamos de camino y eso. Y entonces, como que 2 días después fui a visitar gimnasios. No teníamos realmente equipos para estirar pequeños, entonces los estirábamos con una botella de vino y en una mesa muy bajita, lo cual era muy doloroso. Cuando la harina se empezaba a poner dura, era muy doloroso. Entonces producíamos una bandeja de tequeños, de 20 tequeños,
en una tarde, o sea, era un proceso muy lento y dijimos, no, o sea, esto no va a dar. Y entonces fue cuando mi amiga venezolana, que ya tenía 8 meses de estar acá, ella me dice, escucha lo que yo estoy haciendo. Ella me sentaba a su lado y me decía, mira, yo soy profesora, te voy a mostrar cómo es el proceso. Y ok, bueno, sí, yo allá era formadora de guía de turismo, yo era guía instructora, entonces como que eso de dar clases, enseñar cosas se me daba bien porque no tengo miedo escénico, cosas así. Entonces yo comencé como a escucharla y ella me fue dando algunas presentaciones de PowerPoint y mi proceso se aceleró muy rápido porque a ella le dio apendicitis. Y ella Mm. era como el motor de la casa porque era la que tenía más experiencia y ella también era como quien mantenía económicamente a su esposo, que estábamos todos allí como tratando de ubicarnos en qué hacer. Y entonces ella me dice, ¿estás lista? Me dice, yo le digo, bueno, sí, me dice, necesito que me suplas porque ella estaba recién operada, lo cual fue una locura el tema de la operación sin seguros médicos ni nada de eso, bueno, aquí en Brasil, gracias a Dios, y los venezolanos tenemos acceso a un sistema de salud que se llama SUS, que nos permite como entrar al sistema de salud, pero algunos hospitales que realmente están en condiciones un tanto precarias y entonces mi amiga tuvo que ser operada en un hospital de esos y la recuperación fue lenta. Entonces lo que hicimos fue que ella me dijo, quiero que tú seas profesora, quiero que tú le des clases a mis alumnos mientras yo me recupero y dividimos el dinero por mitad. Entonces me daba 15 reales a mí y 15 reales para ella. Y yo, y bueno, me desplazaba por la ciudad y iba a eso. También intenté, aparte de los alumnos de ella, mientras yo comenzaba a conseguir mis propios alumnos, me recuerdo, esta historia fue increíble, Carlos. Yo preparé un currículum. Los currículos, por cierto, aquí no se preparan igual que en Venezuela. Quien quiera emigrar tiene que tratar de empezar a actualizar un poco la manera en cómo se presentan las cosas en cada país. Yo recuerdo que hice un currículo enorme de todas mis experiencias como guía de turismo y persona de turismo y nada que ver. Pero bueno, preparé mi currículo. Ah, y no lleven currículos impresos a los países porque eso No no vale sirve. nada. Uno creyendo que está ahorrando dinero y entonces tú llegas, pero tienes que cambiar de número, tienes que cambiar de identidad y todas esas cosas y pierdes un montón de dinero allí. Entonces, para que vayan tomando por allí datos. Entonces, bien, yo imprimo unos currículos, entonces, algo que me decía mi amiga era, tráete un teléfono bueno que abra Google Maps. Y yo le digo, ¿por qué? Y ella me dice, porque es que es muy importante manejarse con el mapa. ¿En serio? Sí, ya vas a ver por qué. Entonces, bueno, yo me traje un telefonito por ahí, como de tercera mano ya, que abriera bien el mapa y eso. No tenía datos, pero yo recuerdo que yo meto en Google Maps academias de idiomas en el barrio de Guavialle y yo no tenía saldo, entonces yo lo que hice fue que tomé un capture como más o menos dónde estaban las academias de idiomas y yo me voy con mis currículos por el barrio de Guavialle y entonces voy encontrando algunas escuelitas de idiomas, pero a su vez iba encontrando gimnasios. Y entonces yo veo los gimnasios y yo, ay, ¿será que era que aquí había una escuela de idiomas y ahora lo transformaron Un en un gimnasio. gimnasio? Como, luego comienza como el mismo problema y además como que el mercado saturado, ¿no? Entre escuelas de idiomas y academias de idiomas y entonces luego descubro que academia o academia es la manera en que en Brasil le llaman a los gimnasios y yo, ay, qué torpe. Ok, yo Dios como pude mío. allí, entraba a algunas escuelitas, entregaba mi currículo y ellos, sí, sí, estamos precisando, a gente te fala y tal. Y yo ahí con mi portugués de 15 días de llegada y me di unos días, nadie llamó y luego establecí una nueva ruta, Barrio de Piedad, está mucho más cerca de mi casa. Y mi esposo me dice, porque yo llegaba muy triste a la casa, porque yo sentía, tú sabes, cuando no te van a llamar. Y entonces yo llegaba y yo lloraba muchísimo porque yo no podía creer que eso me estuviese pasando. Una persona que se había formado por tantos años en Venezuela
y que llegue y que, ¿sabes? Que eres como un bebé que no consigue hablar, no consigue decir nada. ¿Y cómo trabajas? O sea, y entonces mi esposo me dice, si quieres, espérate a que yo salga de mi trabajo. Él ya había conseguido un trabajo. Espérate que yo salga de mi trabajo, yo te acompaño para darte apoyo, ¿no? Pero yo estoy creyendo que él, no sé, o sea, me va a esperar afuera, yo voy a entrar. No, Carlos. Mi esposo comenzó a entrar conmigo a las escuelas y él todo lleno de ansiedad. Yo iba con mi hoja de currículum y le decía, él es profesora de español, venezolana, no sé qué. Y él comenzaba a hablar por mí. Y yo me empecé a sentir muy mal y avergonzada porque yo decía, una profesora que no habla ni en defensa propia. Y entonces entregué algunos currículos, en algunas partes fueron receptivos conmigo y eso, pero yo recuerdo que al salir de esa escuela yo le dije, déjame hablar de ahora en adelante porque no veo bien que tú hables por mí, sino que vas a dar las clases por mí. Muchas gracias, de verdad, por tu apoyo, pero déjame hacerlo yo sola. Y da la casualidad que como a los 15 días me llamaron de esa primera escuela. Y mis compañeros de trabajo luego me recordaban, me decían, ah, tú fuiste la que llegó como que otra persona habló por ti. Y yo, sí, qué vergüenza. Entonces, esa escuela necesitaba con urgencia una persona que hablara español ecuatoriano. Yo les dije, mira, yo no soy ecuatoriana, yo soy venezolana, creo que el acento se parece un poco por ser estados andinos, creo que les puedo servir, ¿para qué sería? Y entonces ellos me contaron que era porque un comandante de la Fuerza Aérea brasileña iba con su familia para Ecuador y necesitaban un profesor que les enseñara español de allá o culturalmente de allá. Y yo dije, bueno, yo les enseño, yo aprendo todo lo que sea de Ecuador y además que nosotros somos muy curiosos como venezolanos y tenemos muy buena cultura general. Entonces yo asumí ese reto y esa primera familia de profesores fue muy importante para mí, porque ellos me pudieron Orientar. ayudar muchísimo, no solamente como profesora, sino como amigos. Ellos luego fueron quienes terminaron vendiéndome parte de las cosas de su casa, y fue con lo que yo comencé mi casa en sí. Entonces fueron personas muy importantes para mí. Carlitos, ¿se está escuchando bien? Me están escribiendo Perfectamente. que se había parado. Ok. Bueno, entonces allí fue cuando comencé como profesora de español, luego cargué mi perfil en algunas plataformas y ya tengo en esto desde entonces, Carlos. Creo que como al mes de haber llegado ya era profesora, quiere decir que tengo más de 4 años como profesora de español. Excelente. Muy bien. Eso que nos comentas es bastante curioso porque creo que tu historia es muy parecida a la de muchos venezolanos y muchos extranjeros. Voy a mencionar acá algunos como Colombia, que vienen a Brasil también, peruanos, que he visto muchos, chilenos, que bueno, abren camino en el tema del español y como Brasil es muy grande, a todos, creo que ha habido mucha oportunidad para todos, porque por Chile normalmente vienen al sur, Colombia y venezolanos se quedan por una parte en la región norte, nordeste, entonces también ha favorecido mucho cómo nos hemos expandido los hispanos en Brasil. Pero quería preguntarte, y ya que nos comentaste qué haces ahora en Brasil, háblanos un poco qué hacías en Venezuela antes de venir. Hoy vives de las clases de español, te dedicas a eso, pero en Venezuela, ¿cuál era tu trabajo? Estudiabas también, pero tu vida un poco cómo era. Bien, voy a tratar de resumirla un poquito allí. Bien. Yo me formé como guía de turismo a los 11 años, Carlos, cuando nosotros dejamos mi pueblo natal como por persecuciones políticas. Y entonces yo llegué a un pueblito que se llama San Simón y mis papás deciden como ponerme a hacer cosas para que yo no me aburriera y me adaptara a mi nuevo pueblo y entre eso resultó que había un curso de guías de turismo. Yo comienzo a formarme allí con ellos. Eran chicos ya grandes, yo era realmente la más pequeña de ellos. Y yo comencé por esa área. Me apasionaba el tema de viajar y esas cosas. Y me encantaba ver a Valentina Quintero todos los fines de semana, creo que era que pasaban bitácora. Y entonces
empecé a sentir como esa pasión por el turismo. Y algo que también descubro entonces es que tengo vocación de servicio, que es algo que es bien importante, y es que tú tienes que ser una persona hospitalaria y tener vocación de servicio para tratar con público. Comienzo mi formación como guía de turismo y me conecto a un grupo de chicos con los cuales hicimos luego la primera escuela de guías e intérpretes de culturismo de Venezuela. Hicimos una fundación que se llama FENAGUITE. Y desde los 11 años yo comencé como muy conectada con ellos, y mi mentor se llama Jimmy Torrealba, y me dio mucho de las herramientas que incluso hoy en día utilizo como profesora. Y entonces luego termino mi bachillerato y yo decido ir a la universidad a seguir estudiando turismo porque ya venía desde muy pequeña encaminada allí y haciendo como muchas cosas. Hice diplomados en gerencia de recursos turísticos, hice trabajos con las corporaciones de turismo, con el ministerio y todo eso. Y entonces, para cuando terminé la carrera era así como, no, yo, o sea, yo tengo todo garantizado, tengo tantos años, tantos contactos y tanta cosa, además que era excelente en la universidad. Yo le decía a mi papá, papá, cuando yo vaya a la universidad, allí sí quiero que me cobres, que sea la mejor. Porque yo era buena en la escuela, pero no era la mejor. Entonces yo decía, cuando yo esté estudiando lo que me apasione, solo en ese momento yo quiero que tú me cobres la mejor. Y efectivamente, me volví la mejor de mi clase, porque ya era como todo muy familiar para mí. Y cuando yo salgo de la universidad formada como TCU en turismo en aquel momento, yo digo, estoy hecha. O sea, solamente tengo que ir a trabajar. Uno de los problemas de este grupo con el que yo estaba era que nosotros éramos muy altruistas. No sé si lo pronuncié correctamente, una palabra muy difícil. Altruista, sí. Ok, y es que nosotros hacíamos muchas cosas por parte de responsabilidad social. Mm. Entonces, vivíamos viajando toda Venezuela, pero éramos unos pelabolas. Así de simple. Prácticamente era un trabajo que estaban financiados por nuestros papás y el uno le financiaba al otro. Y sí cobrábamos, pero casi todo el dinero se nos iba en movernos, trasladarnos, todos esos gastos. Y entonces yo, bueno, surgen algunos trabajos con el ministerio, formamos unos guías en el Guaraíra Repano, allí en Caracas, y entonces se venía un trabajo muy importante para mí, que era ir a formar guías en Gran Sabana. Yo iba a estar por 6 meses en la Gran Sabana formando guías de turismo, y ese trabajo se cayó porque cambiaron al ministro de turismo en aquel momento y ponen a la esposa de Diosdado. Y gerencia nueva, pues a veces hace que cambie por completo entonces todos los planes que habían en aquel momento y echan para atrás nuestro proyecto de formación de guías en parques nacionales. Entonces, nosotros, pues bueno, yo me devuelvo a mi casa esperando que me caiga un trabajito por allá, que me llamaran de Caracas, una cosa así para ir a trabajar, ya que estábamos como tan de la mano del Departamento de Educación del Ministerio. Y entonces pasa el tiempo, Carlos, y nada. Entonces yo imprimo mi currículo de turismo y me voy a visitar como estas grandes instituciones de turismo de Venezuela. Entonces me voy para Cormetur, que es la Corporación de Turismo de Mérida, y empiezo a buscar personas muy puntuales, que yo sabía que ellos me iban a reconocer porque ya en algún momento habíamos hecho algunos trabajos. Y entonces llego allá a la corporación y a algunos lugares, y entonces les muestro mi currículo, les impresiona, pero comenzó el factor político, porque ellos sabían que yo era abiertamente opositora. Y entonces empezaron así como a marearme y eso, y yo no conseguí trabajo. Y algo que era muy indignante para mí era que yo veía con ex compañeros míos que ya estaban trabajando allí, y un poquito va a ser muy arrogante quizás lo que yo voy a decir, y yo decía, pero ¿por qué yo no? Si yo soy muy buena, o sea, ¿cómo ellos lo consiguieron y yo no? Entonces, era parte de toda esta Venezuela en la que no existe la meritocracia, sino en la que existe son las palancas. Yo conozco a este que es amigo de este, que es del partido, y no comienzo a encontrar espacios para mí. Y eso me empezó a frustrar muchísimo porque yo creí que yo tenía mi futuro garantizado en turismo. Y entonces, en aquel momento yo me desilusioné muchísimo. Y mi esposo tenía una empresa de proveedora de internet,
Yo en mi carrera de turismo aprendí como muchas cosas importantes que me dieron como muchas herramientas para muchas cosas. Yo aprendí administración, contabilidad, planificación, metodología, proyectos, mercadeo, cosas así. Y yo le digo, vamos a hacer crecer tu empresa. Él tenía su empresa, funcionaba dentro del cuarto y yo le decía, la primera cosa que vamos a hacer es sacar esta empresa de acá. Entonces nosotros vinimos, él me agrega, por decir, a su empresa, era solo él, entonces era ahora él y yo. Entonces yo me encargo de toda la parte administrativa, él se encarga de toda la parte técnica, abrimos una oficina y empezamos a hacer crecer esa empresa, ¿no? A darle misión, visión, a constituirla, la amoblamos, la pusimos bonita, mejoramos el tema de la atención al público y todo eso. Pero aunque parezca increíble, esa empresa que tenía en aquel momento como unos 300 clientes quizás de internet, solo daba para mantenernos económicamente a nosotros dos. Yo no recuerdo exactamente cuántos salarios mínimos por encima del promedio eran, pero solo nos daba para vivir. O sea, no, ahí no había más nada, no Más de había posibilidad de 300 clientes comprarse. aproximadamente. Ajá, y era bueno, o sea, era una buena empresa, pero no nos daba para nada, o sea, solamente nos daba para mantener el carro si le pasaba algo, cambiar otro equipo si se llegaba a quemar, y nos habíamos asignado salarios, pero igual esa sensación de tener salario pues no era realmente nada porque todo se iba en mercado. No pagábamos alquiler porque un amigo nos había prestado una casa para vivir y nosotros así como, y a él a mí siempre nos gustó como darnos ciertos lujos, ir a comer una cosita aquí, una cosita allá. Y entonces como que comenzamos a ver que la cosa no estaba funcionando. El pueblo en el que estábamos comenzó a entrar en una crisis horrible en el que las personas, entonces comenzaron a llegar los camiones cargados de comida y las personas ni siquiera permitían que la comida la bajaran de los camiones, sino querían que se las vendieran directamente de allá. Nosotros tuvimos que empezar a comprar cosas revendidas, entonces el salario no alcanzaba para nada. Y en ese momento fue cuando nosotros dijimos, tenemos que irnos. No vamos a poder vivir así, porque entonces veíamos cómo las personas se golpeaban por un número porque las marcaran para, para poder comprar comida y eso. Y a pesar de que teníamos un buen trabajo, teniendo, imagina, una empresa así aquí en Brasil, o sea, es súper próspero, no sé. Vimos como la Imagínate, empresa, a tú, por pesar de que ejemplo, como nosotros, profesora de español, perdona, 300 estudiantes de español, imagínate. ¿Cómo sería de rentable, ¿no? Y provechoso y exacto, próspero también, que ojalá que Dios te provea esa oportunidad de desarrollar y llegar a ese número y más. Pero cómo los números serían de diferente, ¿no? En realidad, 300 clientes en Venezuela hoy en día, en una realidad totalmente quebrada, a tener 300 estudiantes en Brasil, y cómo sería de diferente, por un lado la parte financiera y por otro lado la parte anímica, porque también te motivaría mucho más a continuar. claro, no, y es que ya era como un juego de dominó que estaba trancado, o sea, no había posibilidad de crecer, no había, las antenas cada vez se ponían mucho más caras, CanTV, que era nuestro proveedor, el sistema cada vez era peor, no había cómo hacer crecer la empresa, quiere decir que nuestra realidad no iba a mejorar en ese momento y ya llegamos a un punto en el que el juego estaba parado, o sea, ¿qué hacemos? No estamos creciendo por mucha actitud, buena energía que le estemos poniendo a la cosa, esto no va a avanzar. Y entonces fue cuando dijimos, vamos a emigrar, vamos a Allí salir, viene la parte donde ajá, te pregunto, porque dices vamos a emigrar, viene la parte donde tú nombras tu participación como emigrar era una cosa de cobardes. ujú. Plantéanos, coméntanos un poco cuando, bueno, llega ese dilema a tu vida. Hoy en día es realidad, estás fuera de tu país, pero en ese momento, ¿cómo lo enfrentas? Tener que ahora Ajá, pasar tú por ese papel de dejar tu país, sí, porque antes vimos muchos de nuestros amigos pasar por él. ok. Cuando a nosotros se nos empezó a meter en la cabeza la idea de emigrar, fue bien interesante porque si tú te pones a pensar un poquito en cómo fue el proceso, cómo comenzó la migración venezolana,
fue más o menos así, o sea, como que hasta antes del 2012 se fueron los empresarios y todo eso. Después empezó a salir todo este grupo de profesionales ya egresados de las universidades que comenzaron a conseguir algunos trabajos muy específicos y todo el mundo se iba en avión, todo el mundo se iba por Maiquetía y todo eso. No era muy común ver personas salir, pero ya había un grupo de profesionales que salían. En ese momento salió una profesora muy querida y ella se fue para México. Y yo recuerdo, eso fue como 2014, no fue tan próximo a cuando nosotros emigramos. Y yo le digo, profe, yo quiero hacer lo que usted hace, yo quiero emigrar. Y entonces ella empieza a meterme en la cabeza la idea, me dice, las cosas en Venezuela no van a mejorar. Y yo, qué pesimista. Y entonces me dice, no van a mejorar, tienes que salir, las cosas van a empeorar. Pero en aquel momento se venía el tema de la elección de la asamblea. Y entonces fue así como que dejamos de lado el plan de emigrar, nos íbamos para México y dijimos, no, hay que quedarse, hay que luchar, esto otra vez está encendido, esta vez nosotros vamos a conseguir la asamblea y entonces vamos a empezar a recuperar espacios y todo eso. Y entonces, ok, viene todo este proceso que la gente se empieza a entusiasmar nuevamente. Pero como que sí, ¿no? Y entonces nosotros no, pero si nos vamos para México es como muy caro, y si nos vamos por aquí cerca para de manera salir, hacer dinero, volver, como no abandonar de toda la familia, porque, ¿sabes? Todavía estaba con ese arraigo, si nos vamos a México, ¿cuándo vamos a volver? O sea, va a ser muy costoso. Y comienza nuestro plan de irnos a Colombia, porque mi suegro tiene nacionalidad colombiana. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a sacar la nacionalidad de mi suegro, o sea, resolver la situación migratoria de mi suegro, que es colombiano, su nacionalidad, que él le dé la nacionalidad a mi esposo y ahí nos vamos. Estábamos haciendo todo este trámite, mi esposo gastó un montón de dinero llevando a su papá para Colombia y eso, y esa semana cerraron la frontera de Venezuela con Colombia. Ellos no pudieron buscar la identidad nunca, hasta la fecha no la han buscado. Y entonces dijimos, ay Dios, Colombia ya no va a ser. Y nosotros nos íbamos a Bucaramanga, que estaba aquí cerca, y dijimos, nos llevamos el carro, vamos y venimos, no tenemos que vender la empresa, podemos tener las cosas bajo control, y así como emigrar por ir a conseguir tener buena vida por allá, algo de dinero, y comenzar a hacer una vida aquí, o sea, mantener Y esa que conexión. ese modelo funcionó para muchos. Ir Ujú. a cruzar la frontera, proveerse por un lado alimentos, pero muchas empresas en Venezuela de esos estados iban, compraban materia prima para sus empresas o sus emprendimientos y por mucho tiempo ese modelo funcionó. Hoy en día se maneja, pero ha bajado mucho. Y creo Sí, que entiendo no era totalmente lo que realmente dices. nuestro objetivo era más como porque tú no quieres romper con tu lazo familiar, tú no quieres romper con tus amigos, tú no quieres romper con lo que tú tienes. Entonces es una idea de que tú estás aquí y allá, de que te fuiste pero no del todo. Porque realmente creo que una de las cosas que más genera miedo en todos nosotros en algún punto es esa idea de que tú sales y tú no sabes cuándo vas a volver. Porque en algún momento todas las personas se metieron en la cabeza la idea de que no, yo voy a emigrar, salgo 3 meses, hago dinero y vuelvo. ¿Y cuántos realmente no fue así? Entonces, Yo lo hice, levanto mi mano. yo, Puse el tiempo en mi cabeza. yo no lo veía así, yo decía, no, yo voy a volver como para visitar a la familia y eso. Hoy han pasado más de 4 años y yo no he vuelto No he y no podido volver. sé cuándo lo voy a hacer. Entonces, imagina, fue uno de los grandes miedos y pasó así, ¿no? Entonces, recuerdo que nosotros comenzamos a contar Pesa y una amiga, Mirna, querida, que ya hace parte de esta historia, ella era de mi grupo de amigos de turismo. Entonces, comienza precisamente todo un asunto. Como yo me formo como guía de turismo y entonces es que se me paran hasta los pelitos hablar de esto, porque era una cuestión que yo tenía muy de niña, ese amor por tu país, así como que ¿te acuerdas de Carlos Baute con yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista, no sé qué? O sea, mira mi espacio de trabajo para mí, o sea, mi casa, yo quería mostrar, imagínate, si tú tienes una cosa tan hermosa en tu país, tú lo único que piensas es ¿cómo será el momento cuando yo pueda mostrarle esto a los turistas y decirles, mira el rinconcito, en el paraíso en el que yo nací?
Y tú de tener que decir, o sea, pasar de que tú eras un patriota, tal, y nosotros hablábamos de pertenencia, pertinencia, cuidar el país y todo eso, a decirle a tus amigos, con los que ibas a hacer proyectos de turismo más adelante, miren, yo me voy. ¿Cómo así? Pero seguro. hay que creer en el país, porque el país, no sé qué. No, pero es que mira, o sea, hace tanto tiempo que nosotros no tenemos nada, no hay un proyecto, no hay ingresos, no hay nada. Y entonces ahí es donde comienza un poco como ese rechazo, así como que, ah, qué cobarde eres, ¿por qué te vas? ¿Por qué no sé qué? Hay que quedarse a luchar, los que se van son unos cobardes, porque entonces se están olvidando del país y no sé qué, y esto se lucha desde aquí adentro y con todos aquí. Y yo sí, yo sé que es así. Pero allí fue donde, bueno, se gana, retomando un poco la historia, se gana la asamblea, nosotros dijimos, no, listo, estamos hechos, ganamos, incluso nosotros nos involucramos muchísimo, mi esposo y yo, en esas elecciones, yo en el pueblito en el que votaba, él en el que votaba, hubo una estrategia y pienso yo que por eso ganamos el parlamento, pero pasa el primer año, que fue como 2015, y no pasa nada. El problema fue ese que no pasa nada, ellos no conseguían legislar, ellos no conseguían hacer nada. Y entonces, unos amigos nuestros con los que hacíamos un negocio, que también cada vez que estamos, no, hay que creer en el país, no sé qué, de repente dicen, miren, nosotros nos vamos para Brasil, ustedes no quieren venir con nosotros. Nosotros, no, pero mire que ganamos la asamblea, hay que quedarnos. Y yo, no, esto no va a cambiar. Y entonces empieza todo ese juego de pesimismo, ellos salen, nosotros nos quedamos, viene toda esta realidad de que no conseguimos despegar, todo era cada vez más caro, antes comprábamos un kilo de queso, luego mi esposo llegaba con 100 gramos de queso, solamente el de las arepas, porque no conseguíamos comprar un queso completo, y fue cuando dijimos, vámonos, y nuestra familia nos decía, pero ¿por qué? Y nosotros, no, porque no se están dando cuenta que el dinero no nos está alcanzando. No, pero bueno, hay que quedarse a luchar, ver que con la asamblea. No, nosotros nos vamos, ¿sí? Porque Entonces habían dos comienza esta... cosas, Mario, le Ajá, disculpa, para los que nos escuchan, habían dos cosas en las que, en ese dilema que comenta Ernest, que está en Venezuela viéndonos también, el dilema era luchar, pero la otra parte era aguantar. Nuestras familias iban más a este lado, aguantar, quédense. sí, Pero no, había gente que lo que quería era luchar, quería quitar al poder, quitar el poder a la dictadura. Eh, pero no se podía luchar. Aguantar, claro, pero luchar no. Entonces, luchar implicaba persecuciones, desapariciones como las hubo, y en la tercera opción es dejar el país, porque cuando te muestras, como tú dices, frente o abiertamente desde una posición opositora y luego participas en estos movimientos llamando a las elecciones, te expones públicamente. sí. Te expones tú y expones a tu familia. Entonces ya no, ya para ti no es luchar y aguantar, es irte, No, cuidarte. Carlos. Y además yo tenía un problema adicional. Y es que mi papá trabajaba para el Ministerio de Agricultura y Tierra. Y desde que yo tenía 15 años, que era como una rebelde, insoportable, luchadora por la libertad de Venezuela, a mi papá siempre lo estaban presionando. Vivíamos en un pueblito que, si Venezuela es una dictadura, ese pueblito es como una dictadura dentro de una dictadura, se llama La Zulita, y mi papá vivía dentro de esa dictadura y a mi papá le decían, póngale freno a su hija. Ellos no sabían que mi papá era de oposición. Y si no lo sabía, entérese, mi papá era de oposición, siempre lo fue. Mi papá ya está aquí conmigo y entonces, bueno. Y entonces ellos le decían así como, controle a su hija porque, ¿cómo así que usted está con nosotros y ella sale a protestar y eso? Entonces, cada cosa que yo hacía, y mientras más adulta, peor se volvía la cosa, comprometía más la seguridad laboral de mi papá. Y mi mamá ya la habían despedido, entonces, y mi mamá estaba como que, mi mamá también, la gobernación del Táchira pasó en manos del chavismo y mi mamá también la degradaron de cargo y también fue humillante y eso. Y entonces va otra de las razones por las que yo decido que teníamos que salir. Yo le digo a mi esposo, si algo pasa en tu familia, una enfermedad, una cosa así, tú tienes un tío en Chile, él tiene un tío que se fue hace como 30 años a Chile, que económicamente los puede ayudar.
si en mi familia pasa alguna cosa, yo no tengo a nadie que nos ayude. Y entonces yo le digo, yo siento que soy yo quien va a tener que tener la valentía de dar este primer paso. Va a ser difícil, yo voy a tener que estar muy lejos de ellos por mucho tiempo, pero alguna cosa vamos a hacer afuera que si algo llega a pasar acá, yo voy a tener capacidad de respuesta para ayudarlos económicamente. Y ha sido así. Estar aquí afuera me dio esa posición de que en aquel momento cuando yo me vine, entonces yo comencé a ayudar financieramente a mi hermano que estaba estudiando en Mérida y la estaba pasando muy mal, a mis papás. Luego, entonces, que mis papás y mi hermano se vienen, yo comencé a ayudar a mi madrina, mis tíos, mis abuelos, mis otros abuelitos, primos, o sea, cuánta cosa sucedía para allá, yo siempre estaba como a esa disposición porque yo Sí. decía, eso es parte de haber salido, eso es parte del sacrificio, por decir que uno hace, y lo digo entre comillas porque no es un sacrificio realmente, yo lo hago con mucho ¿sabes? Con mucho cariño, con muchas ganas, así como, mira, ahora soy yo hoy estoy en capacidad de ayudarlos, un día fuimos nosotros quienes estuvimos pasando dificultades, hoy yo puedo hacerlo y no tengo problema en ayudarlos. Pero emigrar realmente, otra de las razones por las que le hicimos fue eso, yo sabía que si yo salía yo podía ayudar, porque yo sabía que las cosas no iban a mejorar y si pasaba algo todo iba a empeorar y yo los podía ayudar. Y es bueno, tu opinión está muy válida, no es un sacrificio porque viene desde el corazón. Sin embargo, a ti como persona, tu historia me parece que sí es un sacrificio porque soñaste toda tu vida con recorrer el país, mostrarlo al turismo y hoy en día no lo estás haciendo. A cuesta de, ¿no? Has dejado tu país, estás ahora en Brasil, gracias a Dios, una bendición que puedas ayudar a tu familia porque realmente la vida de un inmigrante y poder en un país hacer vida y así y a su vez ayudar a los suyos es una bendición. Pero a su vez también hay retos personales que bueno, fueron tomando caminos diferentes y se fueron dejando cosas al lado, se sacrificaron cosas como Ujú. tu carrera en turismo en Venezuela. Y allí quería llegar a la parte de en Brasil. Que nos cuentes brevemente tus mayores retos ya cuando estás en Brasil, cómo fue la parte de la cultura, entrar ahora a conocer nueva gente en Brasil, bueno, idioma también, que comentas que llegaste a Brasil y al principio dijiste con 15 días de portugués allí me comunicaba, entonces, ¿eso cómo lo llevas hoy en día, 5 años aproximadamente en Brasil? Esas principales barreras, cómo suman hoy a lo que es Marioli y cómo ayuda a su familia, pero cómo eso te fortaleció. Yo creo que a mí lo que me fortaleció más es la calidez del brasileño, porque las dificultades estaban allí afuera. Y si el brasileño no hubiese sido la persona que tan hospitalaria, tan acogedora, tan, tan humana, un pueblo tan noble, tan lindo, mira, ¿cuánto nos habíamos perdido de haber conocido personas tan increíbles, tan cerquita de nosotros por una barrera idiomática? Fue una dificultad muy grande, sí, lo admito, y el primer desafío fue uno de los momentos de más pánico que yo tuve en mi vida fue cuando yo estaba cruzando la frontera y tenía que pedir que me dieran 3 meses y me dieron 10 días y yo me sentí culpable por ni siquiera haber podido hablar bien, ¿no? Lo que tenía que decir. Nunca estudiamos realmente con compromiso desde Venezuela porque nuestras mentes estaban tan ocupadas en organizar el viaje en tan poco tiempo, fueron creo que 4 meses organizando nuestra salida, que ni siquiera estudiamos. Estábamos como más enfocados en qué íbamos a hacer cuando llegáramos allá, en vender nuestras cositas allá para tratar de salir con la mayor cantidad de dinero posible y eso, que no pensamos realmente que eso fuese una barrera tan importante. Y cuando llegamos, sí. Fue difícil, fue frustrante. Como te digo, gracias a Dios y las personas tienen muy buena disposición de ayudarte, pero éramos como bebés que están allí, que medio entienden lo que les dicen, pero no consiguen comunicar ninguna idea. O sea, me tomó
creo que 3 meses poder conseguir decir algunas frasecitas completas. Era frustrante porque yo sentía que la información estaba aquí, pero no había como la capacidad de poder producir palabras. 6 meses después ya como que la cosa estaba un poquito más fácil y creo que realmente con un año yo ya sentía como confianza de hablar. Fue difícil buscar trabajo sin saber el idioma, porque tú te sentías torpe, tú sabías que lo estabas haciendo mal y tú decías, si fuese en mi idioma yo ya estuviese ganada, porque uno tiene habilidades sociales de hablar, de comunicar y eso, y saber que tú no puedes contar nada de eso porque no estás hablando en el idioma de ellos. Pensar en dar clases de español fue una salvación, porque yo pienso que si hubiese tenido que trabajar en otra cosa, de hecho me pasó algo muy curioso. Yo intenté trabajar con turismo y recuerdo que me dijeron, ve a la prefectura de Recife. Y entonces yo, prefectura, pero ¿qué tiene que ver una prefectura con turismo, no? Entonces después descubro que prefectura es alcaldía. Y entonces yo, bueno, yo me fui para allá con mi currículo y yo intenté, yo creo que yo estaba hablando portugués y ellos me buscaron una persona que hablara español, una chica brasileña que hablara español para decirme que no, o sea, que no me iban a dar trabajo porque se le daba prioridad a los brasileños y eso, pero yo decía, pero ¿será que tan mal estoy hablando que tuvieron que buscar una persona que hablara español como para decirme no te podemos contratar? O sea, entonces empiezas a cuestionarte un poco si realmente estás haciendo las cosas bien o mal, y sabes, entonces fue un poquito difícil en ese momento, creo que ya desistí, yo dije, no, este no es el camino, esto me va a tomar mucho tiempo por aquí, yo no hablo portugués, va a ser muy difícil, yo voy a intentar otra cosa, y entonces fue cuando comencé como profesora, y mi amiga, bien valiente ella, un amigo nuestro venezolano acá le dice, ¿cómo te vas a volver profesora de español si tú no hablas portugués? Y ella dice, es que yo no necesito hablar portugués, yo tengo que hablarles a ellos en español. Y entonces ella se llena con esa convicción de que si nosotros hablábamos español ya íbamos a poder trabajar. Y fue así que lo hicimos, vendiéndoles la idea a los alumnos de que, mira, yo te voy a hablar español desde el comienzo, no te asustes, los dos vamos a aprender, va a serle el mejor camino y efectivamente yo lo sigo poniendo en práctica. Yo no le hablo portugués a mis alumnos, de hecho son muy pocos los que me han escuchado hablar portugués. Hoy me siento bendecida del portugués que tengo, pero no fue nunca mi herramienta de trabajo y me sentí muy bien por eso. Entonces pienso que esa barrera, esa dificultad más grande que era el tema del idioma, lo pudimos superar rápido por el trabajo, pero salir igual a hacer nuestras cosas tenía esa dificultad. Solo que, bueno, como te digo, el brasileño, tú has vivido esa experiencia, es muy noble y no le da tanta importancia. Es como que, bueno, no te entendí muy bien, pero yo te ayudo Sí. y eso. Pero el problema, la siguiente dificultad más grande, entonces luego es cuando nosotros comenzamos a sacar a nuestra familia. Porque un año después, iba a ser, no, nosotros llegamos en septiembre, para julio del 2017 las cosas empezaron nuevamente a ponerse muy feas en Venezuela. En aquel momento fue la época del plebiscito. Viene toda esta tensión nuevamente en las calles y las cosas no mejoran. En ese momento nosotros dijimos, tenemos que sacar a nuestra familia. Ellos no pueden permanecer allá porque creo que mi suegra se había involucrado políticamente y como que los estaban amenazando por allí cerca de su casa. Mi hermano también como que estaba saliendo a protestar y también había tenido muchos problemas para regresar a la casa porque la policía los estaba persiguiendo. Y yo le dije a mi esposo, tenemos que sacar a nuestra familia. Y entonces comenzamos, no teníamos ni el año aquí, o sea, tú sabes el primer año tan difícil que es, y ya íbamos a asumir ese desafío de empezar a sacar personas, cuando no era nuestra intención. Realmente nuestra intención era salir solamente nosotros y ayudarlos financieramente. En ese momento, emigrar se empezó a volver una necesidad. Ya no era una cuestión de cobardía, sino una necesidad. O sea, o los sacamos o se empiezan a morir de hambre. Ujú. Porque ya tú empezabas a ver esos vacíos. Yo recuerdo un día mi hermano me mandó la foto de la nevera de él, completamente vacía, solo llena de hielo, una mortadela y una jarra con agua. Me partió el corazón y yo le dije a mi esposo, como sea,
como sea yo voy a sacar a mi hermano de allá. Mis papás me decían, no, pero él está estudiando, hay que dejarlo que termine la carrera. No, hay que sacarlo porque mi hermano se me va a morir. O por un asalto que ya había sido asaltado, o por las protestas, o de hambre. Pero yo no voy a permitir que eso le pase a mi hermano. Y entonces vienen todos esos nuevos desafíos de comenzar a sacar nuestra familia. A los 8 meses, no, al año de estar acá, año y 2 meses, salieron mis suegros y mi hermano. A los 2 meses creo que salió mi papá. 2 meses y como 15 días después llegó mi padrastro, mi mamá, mi hermanito. 2 meses después creo que llegó mi cuñada con mis sobrinas. Somos 13 de mi familia acá, entre la familia de mi esposo y yo, mi familia, y mi cuñada, la novia de mi hermano, que acaba de llegar. Somos 14 ahora en Brasil. Excelente, excelente. Tengo un amigo, un vecino, Paulinho, que él una vez me preguntó si yo lograba ayudar a mi familia. Yo le dije, sí, mira, yo no es mucho, trato siempre de ayudar con lo que puedo, pero trato de ser un poco más consecuente. Y él me dice, felicitaciones, me lo dijo en portugués, felicitaciones porque ayudar a tu familia en las circunstancias en las que tú estés, pero que nunca dejas de hacerlo, eso te llama buena energía, te va a traer siempre buena energía y se van a abrir muchas puertas. Imagínate para ti, ¿no? Que tengo que felicitarte, pero al mismo tiempo sentirme orgulloso, que no solo ayudaste a tu familia durante el tiempo que estuviste fuera, sino que los trajiste contigo. Entonces, eso habla muy bien del venezolano. Primero, por un lado, en Venezuela luchar hasta que podíamos, pero también proteger a los nuestros, desde la posición en la que estábamos. Fíjate que a ti te lleva a pensar en lo básico, que es lo que humanamente cualquier país trata de tener, alimentación. Cuando el ser humano ya no tiene cosas básicas, hay que pensar con la vida. Y sí, cualquier cosa puede acabar con la vida de alguien en Venezuela. Medicinas, falta de alimentos, desnutrición, una cosa, yo creo que gradualmente lleva a la otra. Bueno, Mariol, esa parte me llena mucho de emoción saber que tienes ahora toda tu familia allí y parte también de la familia de tu esposo. Tienes un pedazo de Venezuela y de tu tierra pregonero aquí contigo en Brasil, Ujú. o No, donde estés, ¿no? En fue, parte de Brasil. yo creo que ese fue el desafío más grande porque, de hecho, mi esposo para aquel momento ya había comenzado a trabajar en una empresa de Brasil. No ganaba mucho, pero por lo menos daba para pagar el alquiler y algunas cosas básicas. Y yo tuve la oportunidad de haberme empleado, de haber buscado, bueno, voy a buscar un trabajo de verdad que me paguen mejor, porque en aquel momento tenía algunos alumnos, tenía el dinerito de la escuela y eso. Y yo no lo hacía porque yo decía, mi esposo está todo el día fuera de la casa trabajando. ¿Quién va a ayudarlos a todos ellos a insertarse en la cultura? Entonces, de cierta manera, nuevamente, así como que yo dije, no, nuevamente voy a hacer ese sacrificio, voy a, entre clases y eso, entonces yo me tomaba el tiempo de llevarlos a la Policía Federal, a hacer todas las cuestiones, el Ministerio de Trabajo y eso. Recuerdo que mis papás y mi padrastro comenzaron a intentar vender pasteles, entonces yo fui y les compré los insumos, alquilamos un kiosquito y soportamos solo 15 días. Yo recuerdo que yo salía de clases y me iba y yo compraba todas las chucherías, las golosinas que íbamos a vender, abastecíamos eso. Nos dio pérdidas, en aquel momento no podíamos darnos la oportunidad de tener pérdidas. Y el dueño del kiosco, cuando a los 15 días fuimos a desistir del contrato, yo le digo, ¿cuánto le debo? Me dice, no, no me debe nada. Y yo, wow, qué alivio. Dios mío. Porque esos 700 reales que teníamos que pagarle por ese primer mes, que no habíamos producido nada, sino por tanto teníamos muchas pérdidas, representaban mucho en aquel momento para nosotros. Sabiendo la fecha, alrededor, lo que estoy pensando, deberían haber sido alrededor de unos $200 por la devaluación que ha tenido. Creo que Ujú. estaba por unos 3 reales cada dólar. Si hicieran 700 eran Era, 200 era fácilmente. loquísimo. Y yo recuerdo que entonces, antes de que ellos vinieran, entonces, entre una clase y otra, yo negociaba, ah, mira, porque tuvimos que alquilar un apartamento adicional. Mm. Inicialmente mantenerlo para, mientras mi mamá y su esposo y eso comenzaban a vivir.
Y entonces yo me tomé el tiempo antes de que todos ellos llegaran de conseguir una cama usada por aquí, ir a buscarla, conseguir un comedor allá, voy a buscarlo, no sé qué. Y yo era quien me encargaba de hacer todas las mudanzas y todo porque mi esposo no podía pedir permiso para eso y alguien tenía que hacer esas cosas. Entonces, yo hacía todo eso mientras trabajaba. Luego llegó mi cuñada llegó embarazada y entonces ir con ella al hospital, ayudarla, sus primeras consultas, tratar de conseguir todas las condiciones para que la bebé naciera y eso. Entonces fueron como muchas cosas y solo hasta que todos ellos ya como que comenzaron así, se encaminaron y eso, solo hasta ese punto fue que yo dije, ahora sí voy a hacer empezar a crecer mi proyecto porque no había cabeza para más nada. O sea, era tratar de que todos ellos estuvieran bien, de que todos ellos estuvieran estables económicamente trabajando, que dieran para pagar las cuentas. Y solo en ese momento es que tú empiezas a pensar en ti mismo, bueno, ¿están todos bien? Sí, ok, perfecto. Ahora sí, vea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ahora sí, vamos a lo que vinimos a Brasil, a crecer, a vivir, a pasear, porque nos tomó creo que más de 3 años darnos la oportunidad de salir. Recuerdo que el primer año nosotros vivimos muy cerca de Porto Galinhas, que es un punto turístico por excelencia del nordeste brasileño, y nosotros lo conocimos ya creo que en el segundo año de estar aquí en Recife, y está a 1 hora. El primer año, Carlos, nosotros estábamos pálidos, éramos blancos, porque nosotros no salíamos, no íbamos a la playa, o sea, era siempre, siempre, siempre estábamos trabajando, no había espacios para recreación, era muy difícil. Y aún así, siendo ese año tan difícil, ese primer año, nosotros fuimos quienes asumimos la organización del plebiscito, de aquella consulta popular aquí en Recife. Con todas las dificultades y eso, nosotros fuimos quienes organizamos esa primera consulta. No conocíamos casi venezolanos, creo que conocíamos apenas unos 12 venezolanos y en aquel momento aparecieron 50 venezolanos, entonces fue increíble como que, ¿qué? Mira todos los que somos, qué increíble. Fue en ese primer año que nosotros hicimos eso, a pesar de todas las dificultades que teníamos. Excelente, excelente. Todavía te quedaba tiempo para hacer activismo, imagínate tú. La... Porque estoy viendo, también pensando un poco en que, bueno, estás desde los 11 años estudiando, haciendo cursitos inicialmente, pero que eso te abrió un camino siempre que te asoció al tema del liderazgo, ¿no? Siempre Ujú. estar al frente y tomar la iniciativa en las cosas. Y el hecho de la familia creo que tiene mucho que ver con eso. ¿Eres hija mayor? Sí, Eso, ahí está un poco la explicación, ¿no? Que quieres estar siempre que los tuyos estén bien para emprender luego tu proyecto. Muy bien, con esta parte, para que las personas ahora conozcan un poco lo que haces en Brasil, al principio ya les explicaste que eres profesora de español. Eh, Quiero que nos cuentes como joven que participó en Venezuela en actividades, bueno, de activismo social y político, luego en Brasil tuviste algunas iniciativas de ese tipo, como comentas. ¿Cómo ves, Marioli, la situación de Venezuela en base al liderazgo político de nuestro país? Tú que estuviste de cerca en estas actividades, ¿cómo observas lo que puede pasar? ¿Se nos acaba Venezuela? ¿Es una cuestión de líderes? ¿Habrá que cambiar a la gente como cambiamos pilas de un control porque este es el que nos sirve? ¿Qué observas tú como venezolana ahora que estás fuera? Porque también se nos abre un poco el panorama. Carlos, ese es un tema bien, bien complejo. Yo siempre cuando trato de explicarles un poquito la cuestión política a mis alumnos, muchas personas piensan que nosotros no hemos hecho cosas por nuestra libertad y no es mentira. Nosotros hemos hecho muchas cosas realmente tratando de restablecer las cosas en mi país. Estando aquí en Venezuela, Carlos, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria, un amigo muy querido, se llama Luis. Luisito fue un chico que luchó en las protestas del 2017 y Luisito perdió la pierna porque un policía le disparó en la rodilla, si no me equivoco. Luis no recibió atención médica rápido y Luis perdió la pierna. Luis emigró era un chico que no quería salir del país, de esos que yo entrego mi vida, no sé qué. Y creo que Luis fue una de las personas que tuvo que vivir esa sensación de que, mira, yo casi pierdo mi vida
Y al principio todos los políticos como que iban, lo miraban, lo apoyaban, hasta Juan Guaidó y todo eso. Y de repente así como que, no, ya, o sea, desistieron. Nadie pregunta cómo está Luis, nada de eso. Luis tuvo que emigrar a Chile, Luis tuvo que cambiar de prótesis. Nosotros lo ayudamos por aquí, por Recife, para que le donaran un socket, que es la parte donde se encaja la pierna. Y porque él estaba pidiendo en las redes sociales que lo ayudaran, que mira, venezolano, tal, no sé qué, y perdí mi pierna y necesito cambiar esta parte de mi prótesis porque me está haciendo daño. Y los políticos se desentendieron de ese tipo de cosas. Sabemos que ellos no son quienes para hacer milagros, pero están allí por una razón y creo que se están olvidando precisamente de todas las personas que pasamos esta dificultad. Esa misma sensación que probablemente experimentó mi amigo Luis de haber sentido que lo había dado todo y de repente se sintió solo y tuvo que salir del país creyendo que iba a estar allí luchando hasta el último momento, probablemente las llegamos a sentir muchísimo, quizás en menos escala. Gracias a Dios todos estamos bien, con salud, vivos y todavía tenemos mucha energía para seguir luchando. Pero es un poco la sensación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 20 años creyendo y vamos así. Yo le explico a mis alumnos que para nosotros es como imagina que tú tienes ganas de estornudar. Se fue, no pasó. Así es cada momento político de Venezuela. Un estornudo fallido, o sea, una cosa así como que tú te llenas de adrenalina, no, sí, ahora sí nosotros vamos a salir de esto, aparece un nuevo líder, una nueva cosa, y de repente pasa el tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros estábamos ya a punto, ¿qué hicieron? ¿Pero por qué negociaron? ¿Pero por qué no sé qué? Como tenemos tanto tiempo en esta cuestión, Carlitos, yo tengo desde los 9 años, creo, 9, 10 años, 10 años. Mi papá fue candidato al Parlamento y recuerdo que hicimos campaña política. Yo era muy niña, yo estaba muy involucrada con la política y en aquel referéndum revocatorio que Chávez nos ganó. Yo recuerdo que probablemente fue la primera vez que yo supe lo que era decepcionarse muy grande y probablemente experimenté mis primeros ataques de pánico. Entonces quiere decir que esto no es algo nuevo para mí, es algo que yo he vivido desde muy niña y voy viviendo y cada vez trato de convencerme, bueno, no, pero igual si nos solucionamos todos, algo que tenemos que hacer. Pero ya llega un punto, Carlos, en que tú empiezas a ver las cosas con mucha madurez y tú dices, ¿hasta qué punto yo voy a seguirle entregando qué cosas a quién? Porque entonces hay un momento en el que tú tienes que empezar a separar entre lo que es una lucha política, una lucha politiquera y separar también lo que es tu amor por el país. Mi amor por Venezuela sigue intacto, lo amo profundamente, lo amo profundamente, lo amo profundamente. Venezuela es mi primer gran amor. ¿Sí? O sea, una cosa así que un amor de niña, y yo soy fascinada por Bolívar, por Venezuela, por el Salto Ángel, no sé qué. Yo amo a mi país. Luego viene mi amor por mi tierra, mi gente Táchira, no sé qué, mi pueblito y eso, porque todo eso son parte de los amores de mi vida. Pero hay un momento en el que tú tienes que empezar y dices, yo tengo que aprender a ser feliz. Y yo no, una sola golondrina no hace una primavera. Esto tiene que ser un esfuerzo de todos. Y tú tienes que también aprender a leer ciertos momentos políticos, también saber cuándo te involucras, cuándo te retiras, porque si siempre estás adelante, hay un punto en el que tú te agotas emocionalmente, te agotas mentalmente, no sé qué, y qué va a quedar para después. Entonces, yo aprendí a lo largo de estos años cómo hacer esas lecturas, y mi papá siempre me lo decía muchísimo, tienes que aprender a leer hasta cuándo te vas a involucrar y cuándo te vas a recoger. Entonces yo me involucré mucho en Venezuela, cuando salí acá nosotros hicimos lo mismo, nos involucramos políticamente, me gané enemigos de sobra, porque luego entonces las personas creían que yo tenía pretensiones políticas. No quería quedarme con el consulado ni ser la embajadora de Venezuela ni nada. Una venezolana comprometida igual que todos, creyendo que desde afuera también podíamos hacer cosas para tratar de contribuir a la libertad del país y eso.
Pero empecé a decepcionarme también, Carlos. Empecé a decepcionarme de algunos venezolanos que salían y a pesar de las circunstancias en las que estaban en Venezuela, defendían al chavismo estando aquí en Brasil. Y yo decía, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden hacer eso? O me pasaban cosas como, por ejemplo, que yo empezaba a hacer crítica de algunas situaciones, entonces participar en algunas publicaciones de algunas páginas con relación a algunos personajes políticos, algunos presidentes, porque entonces también tú desde afuera empiezas a ver otros panoramas de otras maneras y mira, las cosas no eran como uno las creía, o sea, tienes como más acceso a la información y las personas empezaban a atacarme de izquierdista, comunista, no sé qué, y yo les decía, pero ve, mira mi perfil, por lo menos ve, mira de quién estás hablando, para que tú veas que, o sea, y todas esas cosas empezaron a agotarme, Carlos. Luché mucho por mi familia y luego entonces empecé como a buscar familias para seguir ayudando, me involucré en la estabilidad de muchos venezolanos aquí, tratar de ayudarle a conseguir un trabajo al uno, al otro. Y era muy cómico porque entonces empezaban a compartir mi número de teléfono con cuanto venezolano llegaba a Recife y decía, háblate con Marioli. Y me escribían, mira Marieli, que yo soy venezolano y estoy en Recife. Y yo, ajá, ¿y cómo puedo ayudarte? No, no sé, me Era una dijeron que me hablara ambulancia. contigo, no sé qué. Y yo, bueno, sí, entonces yo empecé como a adoptar muchas personas, a tratar de ayudarlas. Llegué a San Pablo, no tenía ni una semana de haber llegado a San Pablo. Una familia vino hasta mi casa pidiendo auxilio. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y entonces fue increíble, o sea, pero eso también me empezó a hacer mucho daño porque entonces yo no tenía la capacidad ni el tiempo para ayudar a tantas personas. Me involucré en muchas cuestiones también estando en San Pablo, que es como donde todo sucede, en reuniones con la embajadora, con políticos, con uno, con otro, no sé qué, y me di cuenta que no estábamos todos en sintonía, no estábamos todos alineados. Cada quien tenía sus propias luchas. Recuerdo que estuvo David Smolaki, creo que se llama, venía por la ONU, entonces, mira David, yo hablé aquí en Recife, Carlos, hay 150 indígenas venezolanos viviendo en 2 casas, de los cuales 60 son niños. Y entonces yo llegué y yo iba a ir a plantearle, mira David, sabes que hay unos venezolanos que llegaron a Recife, yo acabo de llegar a San Pablo, pero yo voy a hablar en representación de mi gente del Nordeste. Y entonces, yo fui la embajadora del Nordeste, una cosa así. Y entonces voy yo con toda mi intención de ayudar. Me dice, disculpa que sea antipático, pero es que necesito sacar una actividad adelante, que era como tomarnos testimonio de qué era lo que nos estaba pasando. Y muchas personas quizás habían ido, wow, o sea, David, mira, el que tú veías allá en la asamblea, el presidente del Jari, yo creo que era, no sé qué, mira, está aquí, ¿será que nos va a ayudar? No sé qué. Y entonces yo decía, ¿cómo pierden los espacios? ¿Cómo fue que no trajeron aquí y les explicaron, ok, haz tu actividad con la ONU, la OEA, algo así? Pero mira, o sea, ponle aquí a los que están llegando, pregunta, mira, ¿quiénes están llegando a Brasil? Aprovecha esas actividades. Ok, mira, así es que se hace el proceso para obtener la residencia temporal. ¿Quiénes necesitan atención médica aquí? Este grupo, bueno, perfecto, mira, aquí hay un sistema que se llama SUS, pero para eso tú tienes que sacar un carnet que se llama SUS, no sé qué. ¿Quiénes aquí, no sé qué, están sin casa, sin trabajo, no sé qué? Bueno, aquí hay un instituto, se llama Instituto Venezuela, ellos ayudan a conseguir trabajo, qué sé yo. Nada, o sea, simplemente éramos como monitos que nos miraban, así como nos Números. tomaban fotos, testimonios, y ya, sí, el mundo ya sabe que nosotros estamos pasando miseria. Eso ya es como hasta más humillante todavía. O sea, sí, tómanos las fotos que quieren, hagan todo lo que... Pero ¿dónde estás tú ayudando aquí que tienes esa posibilidad, esa conexión con las instituciones para tomar testimonios? Otra cosa es que el hambre no aguanta y las enfermedades no aguantan. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquello que pasó cuando se intentó ingresar la ayuda Ayuda humanitaria a humanitaria. Venezuela y quemaron el camión y ya de eso más nada se habló, no se sabe si eso se repartió, no se sabe. Y Entonces, fue orquestado. sí, exacto. Entonces tú te quedas así como con la sensación de que ya, o sea, eso fue todo. O sea, no vamos a seguir haciendo nada. Y entonces aparece una que otra cosita por aquí y allá. Y fue un momento en el que yo dije, no más, no más.
será egoísta, será lo que sea, yo necesito curarme de las decepciones tan grandes, de todo esto. Y yo no sé, Carlos, yo no sé si esto va a cambiar, yo no sé si surgirá un nuevo líder, yo no sé si estamos condenados a estar más tiempo así. Es muy triste realmente lo que nos pasa. Yo sigo teniendo mucha familia en Venezuela. No sé ya en qué idioma, en qué maneras, en qué formas decirle, tienen que salir, tienen que salir, tienen que salir. Se los estoy diciendo por Instagram, tienen que salir. Yo los ayudo de alguna manera, pero que sea que lleguen a Colombia, no sé. Tienen que salir. Esto no va a cambiar ahorita y no vale la pena ser mártires de esta lucha porque vamos a quedar en el olvido. O sea, nadie se va a acordar en este momento que las personas, o sea, nadie va a ser mártires a nuestros familiares. O sea, de esto estas personas que están muriendo, aquellas que murieron por aquel apagón, que Venezuela Ujú. duró como 72 horas sin luz y murió, ya nadie habla de esas cosas, entonces tú no tienes por qué ser un mártir de las circunstancias en este momento. Vamos a tener que reorganizarnos, yo no sé, Carlos, yo de verdad no tengo las respuestas, pero entre todo esto yo digo, bueno, mientras eso pase, yo voy a tratar de vivir un Sí. poquito. Estamos jóvenes, hay que seguir aprendiendo, seguirnos formando, seguir haciendo, no, pero nosotros no podemos entregarle nuestra juventud, lamentablemente, a un grupo político que no quiere hacer nada por nosotros, que nos tiene abandonados. Entonces, básicamente, a eso me resumo ahorita. Estoy tratando de vivir, de disfrutar, de compartir. Sigo ayudando al que llega por allí, sigo tratando de orientar a todas las personas que yo puedo, pero también es un poquito de eso. ¿Cuántos no hemos sido criticados los que estamos afuera porque nos tomamos una foto en una playa, porque nos comemos alguna cosa rica? Entonces, no, pero ten empatía por tus hermanos venezolanos, pero tú también a veces los ves haciendo fiesta y tú dices, pero ¿y entonces? O Hay un todos poema estamos en que, sintonía, o todos estamos en sintonía. Hay un poema viendo los comentarios que va dejando Ronald, que es otro venezolano que nos acompaña desde España, que él va a venir también y contarnos su experiencia. También nos acompaña Ernie, que ya está muy activo allí comentando, y mucha gente de tu familia. Hay un poema de Rafael Cadenas que habla de Venezuela casualmente, porque ellos están diciendo de que, bueno, tú comentas lo de entregar la juventud, entregar tu mejor energía por gente que de ambos lados, ¿no? Y de tres lados, cuatro lados, y una vez escribió un poquito de terceras, cuartas y quintas vías en Venezuela, que todas estaban infectadas, que eran colocadas allí intencionalmente. En este poema, Rafael Cadena comenta que Venezuela ya no está en Venezuela, lo No. que conocemos como Venezuela. Venezuela eh, está repartida en cada parte del mundo a donde fue un venezolano. Casualmente ese Sí. poema me lo recomendaste tú, que Ujú, luego lo recité, que a mí yo me costó leerlo y luego ujú. recitarlo y decía, Dios, menos mal que no es en vivo, es un video, lo puedo borrar. Pero era muy fuerte el video porque hablaba la verdad, o decía la verdad. Porque eso que tú comentas, dejamos de luchar en Venezuela, totalmente. Y hoy en día llevamos otra lucha. Tu lado, por ejemplo, profesora de español, sigues ayudando a Venezuela a través de los venezolanos que llegan a ti a pedirte consultas, ayudas. Entonces nuestro trabajo hoy en día se ha convertido más en llevar esa bandera, un pedacito de la bandera que se ha repartido en millones que estamos fuera y mostrarla, lo que está ocurriendo fuera, lo que está ocurriendo dentro del país. Y si hoy estoy aquí y junto a los más de 5 millones es porque Venezuela no está bien. O ese territorio que llama Erne acá, lo está como colocando, territorio o pedazo de tierra que está allí. Quería preguntarte, Marioli, ya para finalizar, eh, ¿qué palabras le recomiendas, qué palabras le dirías, perdón, a las personas que van a dejar Venezuela y específicamente van a venir a Brasil? Tu experiencia como inmigrante que vino a Brasil, pero ¿qué le dirías a esas personas para ahorrarles el camino de sufrimiento, no de sufrimiento como que no lo merezcan, sino de para que esquives este camino? ¿Qué les Ok. aconsejarías? Voy a empezar a ir cerrando con una idea. Hace días yo hablaba un poquito de esto con mi papá. Y tiene que ver con la percepción del hombre en relación a la tierra. Sabes que muchas veces nosotros, con todo este tema del calentamiento global y eso,
las personas dicen, hay que salvar el planeta, porque estamos destruyendo el planeta y no lo estamos garantizando para las futuras generaciones. Yo pienso que nosotros hemos llevado, a veces hemos visto las cosas un poquito desde distintos ángulos y entonces nosotros decíamos, no, mira, la Tierra va a seguir siendo Tierra después de nosotros. Entonces quiere decir que los únicos que se están destruyendo somos nosotros mismos. Si yo pienso un poquito en Venezuela, Venezuela va a seguir siendo Venezuela aunque nosotros vivamos o muramos, porque es un territorio, o sea, no hay cómo llevarlo, no hay cómo nada. Gracias a Dios y Venezuela ha sido bendecida por paisajes naturales, sí, se van a afectar todas esas cosas, pero difícilmente realmente vamos a poder destruirla. La mancha roja que está sobre Venezuela no va a tener la capacidad de destruirla a niveles de que quede como un territorio vacío realmente. Quiere decir que Venezuela se va a transformar, pero es un territorio, es un pedacito de tierra que en algún momento todos compartimos, que en algún momento todos vivimos, todos la disfrutamos. Sentimos mucho orgullo de haber nacido allí, pero nosotros tenemos que aprender a sentirnos bien donde estemos y cuidar la casa donde nosotros estemos y aprender a sentirnos bien y felices en el lugar donde nosotros vayamos a estar. Tenemos que aprender a sentirnos bien con nosotros mismos y creo que hasta la pandemia nos enseñó un poquito eso. Entonces, por mucho amor que yo le tengo a Venezuela, yo me siento muy feliz del lugar donde estoy. Disfruto cada espacio de Brasil porque esta es mi nueva casita y yo la cuido y la protejo y le hablo mucho a los brasileños de todo lo que nosotros hemos vivido en Venezuela, como mostrándoles, mira, protejan la casa de ustedes, mira cómo está la mía, yo les voy a ayudar a cuidar su casita. Y me disfruto este pedacito de tierra y el día que me vaya de aquí para otro lugar también me voy a disfrutar ese otro lugar. ¿Por qué quiero decir esto, Carlos? Porque uno tiene que aprender a separar. Venezuela es un país maravilloso, pero no es el único lugar maravilloso del mundo. Hay lugares muy lindos en el mundo. Y una de las cosas que creo que más nos ha hecho daño como inmigrantes es ¿cómo es que? Sí, Soberbia. Hay una palabra específica para eso, de que no hay como Venezuela. Claro, es muy especial para nosotros, pero debemos dejar de ser soberbios. Las demás personas allá afuera, hay un mundo queriendo recibirnos porque hay muchas más personas queriendo recibir venezolanos que las que realmente tienen xenofobia y no quieren recibirnos. Sean humildes ante el lugar y el pedacito de tierra que nos va a tocar, en el que nos van a recibir. Valórenlo, ámenlo, no caigan en comparaciones. El resto del mundo es maravilloso y creo que una de las mejores cosas, aunque parezca mentira, que nos entregó la dictadura y la crisis de Venezuela fue la posibilidad de que los venezolanos salieran a ver mundo. Miren con ojos bonitos ese mundo sin caer en comparaciones, que en algún momento nosotros vamos a tener como mostrarles nuestra casita bonita a las personas si la vida nos lo permite. Primero, no comparen. Segundo, valoren el lugar en el que van a estar. Aprendan a vivir con buenas costumbres con las personas. Parece cosas de maestra, pero lamentablemente es así. Valoren la convivencia con las personas. Son como las normas, como cuando nos las enseñaban cuando estábamos niños. Aprendan a compartir con personas de otros países sin hacerlos sentir mal, porque es que mi país es mucho más bonito que el tuyo. Mira, pero tú fuiste quien salió, entonces tienes que aprender a compartir con los demás. No tengan miedo de salir. Yo sé que es muy difícil, yo le decía a mi papá ese día, si yo estuviese en este momento en Venezuela y a mí me dijeran, Marioli, tienes que salir y ven a Brasil, y yo supiera ya lo increíble y maravilloso que ha sido estar acá, disculpen, me emocioné, viviendo todas las cosas que he vivido, yo le diría, yo saldría caminando de manos por una trocha. Yo sé que ahora las cosas mucho más difíciles de cuando nosotros salimos, que tuvimos la posibilidad de hacer como una migración medio planificada, ya no están así. Pero si yo tuviese que hacerlo 2 veces, yo lo haría 2 veces, porque los beneficios, la calidad de vida, las bondades que nos ha traído ser emigrantes, y emigrantes en Brasil, no puedo hablar por otros países, han sido maravillosas. No tengan miedo del idioma, el idioma se aprende. Por allí una persona dijo, lo primero que tienen que hacer es hablar portugués. Sí, tienen que hacerlo por una cuestión de respeto,
porque tú deberías aprender a hablarle en el idioma del lugar en el que tú vas. Las personas no tienen que adaptarse a ti, tú tienes que adaptarte al entorno y eso hace parte de ser un buen emigrante. Migrante. Tener la decencia de querer aprender el idioma, aprender a comportarse y ser muy cuidadoso con la cultura del otro, respetarle su manera de ser porque este es su país. Brasil les va a abrir las puertas, los brasileños son maravillosos. O sea, a mí se me va a acabar la vida y yo digo, el día que yo me vaya de Brasil, yo voy a dejar un pedazote enorme de mi corazón aquí porque esta es mi casa. Nunca imaginé que fuese Brasil, Carlos, y hoy en día yo digo, ¿cómo no lo pensé siquiera? Entonces, este es un país maravilloso. Si quieren asesorarse cómo hacerlo, qué necesitan, qué paso, yo estoy a la orden, yo puedo ayudarles más o menos cómo es el proceso. Algo de lo que disfrutamos muchísimo los que estamos acá es que Brasil, a diferencia de otros países, en relación a temas migratorios, es menos burocrático que otros países, mucho más flexible. Cuando se decidió ya que a los venezolanos se les iba a dar el tema de la residencia temporal, que ya hay como un nombre para eso. Cuando nosotros vinimos, tuvimos que venir primero como que refugiados, luego cambió ese estatus. Ya que existe la posibilidad, es muy fácil tener la identidad en Brasil. Entonces, si Brasil nos da esas posibilidades, no tiene prejuicios con nosotros para trabajos, son muy amables y todo eso, vengan y hagan las cosas bien, que yo les aseguro que van a encontrar 200 millones de personas felices de recibirlos. Para mí ese es el consejo. Excelente, Marioli. Excelentísimo. Y excelentísimo comentario y excelentísima tú. Eh, Descargando allí dos cosas esenciales. La parte cultural, que yo también hago mucho énfasis en eso cuando hago los lives en español o portugués. A mí me ha enamorado mucho la parte cultural. Confieso que era muy ignorante. Estando en Venezuela no sabía muchas cosas de Brasil que luego me han enamorado más también del sentimiento latinoamericano, al entender que hay muchas cosas en común entre Venezuela y Brasil, entre las palabras que las decíamos en Venezuela, pero que aquí en Brasil las escucho. Y otra cosa que has comentado, la parte de la planificación, programarse, porque cuando hablas lo del documento y todas esas gestiones, qué hacer, qué ofrecerle al país, adaptarte al país, tiene que ver mucho con la parte humana tuya como profesional que trata de otorgarle algo a este país que te ha recibido. Y yo también lo hago así. Bueno, es una última preguntita y ya vamos finalizando. Quería, ya que nos has dicho tu consejo, quería saber cómo te sentiste en esta actividad. Quería saber también qué te pareció, ¿no? A grosso modo, qué te pareció la actividad y ya, solo eso, ya te dejo libre. Bueno, Carlitos, realmente increíble. Yo tenía mucho tiempo que no hablaba sobre estas cosas. Mi esposo me decía, wow, ha pasado mucho tiempo. Yo no sé si yo tendría la agilidad mental para recordar tantos detalles. Son demasiados detalles, Carlos. Han sido tantas cosas. Realmente el espacio es tan corto que no da como para contar tantas historias. Pero es increíble porque hace tanto que yo no hablaba de esto, hasta porque por una cuestión natural hay un momento que tú decides, no, mira, yo ya no quiero hablar un poco más de esto porque es doloroso a veces, porque ya no lo miro con eso, yo soy una guerrera. Entonces para mí por el contrario me llena mucho orgullo y mucha fortaleza porque me recuerda de dónde vengo y eso nunca se nos puede olvidar, nunca se nos puede olvidar de dónde venimos y todas las dificultades que nosotros pasamos. A veces veo otros venezolanos que ya salieron y llegan otros como un poquito más ignorantes hasta la situación y entonces tratan de buscar ayudas en ellos. O les incomoda el hecho de que, ay, no, pero no vengan más porque entonces nos están echando a perder la cosa. Y yo digo, no olvides de dónde vienes, porque recuerda por qué saliste, recuerda lo doloroso que fue para ti decirle adiós a tu familia, dejar tu casa. Yo recuerdo que a mí se me bajaron las lágrimas cuando el avión despegó del Vigía. Y yo dije, wow, yo no sé cuándo voy a volver a ver mis montañas. Y me despedí con mucho dolor de ellas, además de lo difícil que fue despedirse de la familia. Y recordar estas cosas es siempre bueno, es siempre sano, porque yo siempre le digo a mi esposo y a mis alumnos, yo me voy a encargar de contar la historia.
yo la voy a escribir, porque el día que yo sea viejita y yo tenga nietos y venga un gobierno y quiera cambiar las historias, porque los gobiernos hacen eso, cuentan las historias a como a ellos les conviene, yo que fui una protagonista, al igual que tú y al igual de todos los que están escuchando en este momento, que son protagonistas de la historia, vamos a garantizar de que la historia se mantenga desde los ojos de los protagonistas, de todos los que tuvimos que vivirlo a nuestra manera y con la distinta óptica que todos vivimos nuestras situaciones. Entonces, es parte de mi compromiso como venezolana contarles, yo no estoy inventando nada, este fue mi proceso, mis papás tuvieron otro proceso, mi cuñada que acaba de llegar tuvo otro proceso, y es el mío, y yo lo viví, y yo lo sufrí, y yo lo estoy disfrutando ahora, después de tantos años acá. Entonces, es increíble, sigan viniendo a este espacio de Carlos porque es importante para ti que estás decidiendo si salir o no y eso, verte reflejado en los ojos de los demás, de saber que no va a ser fácil, de que los primeros años son muy difíciles, pero que si te programas y eres lo suficientemente paciente para hacer las cosas bien y sales a hacer las cosas bien, mira, Carlos, es que no hay como salir mal, o sea, las cosas tienen que salir bien. Y es una cuestión hasta de actitud, y yo salí con esa actitud de que no tenía por qué salirnos nada mal, y yo estoy muy feliz porque todo nos ha salido muy bien. Entonces, muchas gracias, Carlitos, porque me permitiste este espacio para contar mi historia. Soy muy grata y muy feliz por compartirla. Nunca había utilizado mi perfil personal para contar esto, entonces probablemente muchas personas que me conocen y que no saben de este proceso lo están descubriendo hasta ahora. Estoy muy bien para los que tenían mucho tiempo sin verme, porque yo no aparezco mucho en las redes por aquí. Estoy muy bien, estoy muy feliz y soy una venezolana muy orgullosa del país que me parió y de estar en Brasil aportando cada vez más a los brasileños, a todo venezolano que llega acá. Entonces, muchísimas Excelente. gracias, Carlos. No, no, para mí, gracias también de vuelta por aceptar la invitación. Y sí, esa intención de mostrar a través del perfil personal es porque estratégicamente yo decía, tenemos que ser benditos al contar nuestra propia historia, lo que nos está pasando desde que tomamos ciertas decisiones, pero quienes nos tienen que escuchar tienen que ser nuestra gente la que nos conoce Sí, más íntimamente o bueno, en las redes sociales, pero quienes nos conocen íntimamente. Porque de alguna forma nuestras historias muy duras, muy provechosas y muy inspiradoras tienen que ayudar a otros a ver, a ilustrar un poquito ese camino y bueno, de alguna forma nosotros podamos conectar con esa idea. Me encantó, de verdad que también, como tú dices, llena de emociones, porque cuando dejé mi pueblo también lo que pensé fue eso. No sé cuándo vuelva a ver mis montañas, una montaña que está al frente de mi casa, que bueno, siempre será esa fuente de motivación. Para todos los que nos acompañaron, de verdad, muchísimas gracias, Cristina, Ermi, Ronald, Julio, que está por acá, Yarita, creo que estos son familias tuyas y familiares, perdón. Rogeria, que están también allí, Ronald, que está desde España, ahora son alrededor de las 2 de la mañana y nos está acompañando. Muchas gracias, Ronald. Un venezolano echándole full pierna en España. Casualmente debe estar llegando de trabajar porque por eso es que está participando, trabaja hasta muy tarde. Y bueno, excelente, gracias a todos los que se conectaron, gente de España, de Chile, Uruguay, Colombia, también había gente aquí, y Venezuela y por supuesto Brasil. Para todos un excelente domingo, lo que queda de domingo y una excelente semana. Marioli, como siempre, que Dios te bendiga. Excelentes ideas para tus muchas proyectos. gracias, Carlito. Y bueno, más adelante ojalá tengamos otro espacio en otro capítulo, edición especial para que nos cuentes otras cosas. Con mucho gusto. Bueno, feliz noche. Chao, chao. Chao, chao, cuídense.